Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este show que es Centro a la Olla y la cortina no puede tener más que ver totalmente, que con el protagonista de esta noche, el único protagonista que es nuestro invitado, Román Iglesias. ¿Cómo le va? Sí, señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy Qué bien, gusto. muy contento con el invitado que tenemos hoy, que tiene una historia muy rica personal, pero también profesional y que sigue adelante, por supuesto. Y estuvo en varios hitos involucrados con uno de los astros más grandes de la historia deportiva nacional, también cultural. Hablando de Argentina. historias, y él siempre dice, se trata de contar buenas historias, Sí, ¿no? señor. Las contó en El Gráfico y cómo, en La Nación tantos años, Sí. las contó en Fox y ahora le toca, en los últimos años, ESPN, en la pantalla de la tele. Pero también es un ícono vivo de, obviamente, la prensa gráfica y fundamentalmente tiene mucho que ver en la vida, y tuvo que ver la vida de Maradona en su vida también. Por supuesto. Por eso y mucho más, los invitamos a quedarse aquí en Centro a la Olla. Es uno de los periodistas deportivos más reconocidos del país y trabaja desde hace más de 40 años en la profesión con una larga trayectoria que incluye experiencias en diarios, revistas, libros, programas de radio y televisión. Entre dos equipos que proponen un juego intenso se dio un partido intenso justamente. No siempre las cosas andan así. Su carrera comenzó en la década del 80. Una etapa en la que se hizo amigo de Diego Armando Maradona después de ir a hacerle una entrevista para la entonces Navidad de 1985. La nota que me estaban pidiendo era que yo pasara la Navidad con Maradona. Que la noche propia de Navidad, el 24 a la noche, pasara con él. La nota fue el comienzo de una intensa relación con el Diego que, entre otras cosas, lo llevó a ser su biógrafo personal. Su trabajo lo llevó a cubrir todos los mundiales desde México 1986 en adelante, distintas finales de la Copa Libertadores, así como el regreso de Maradona al fútbol en Sevilla en 1992, el Newell's en 1993 y en Boca en 1995. Nacido en Puan, provincia de Buenos Aires, fue secretario de redacción de la sección Deportes de La Nación desde 1997 hasta 2018, donde recibió el premio IFRA como Mejor Cobertura Integral Impresa y Online Mundial Alemania 2006. En 2007, además, recibió el premio Conex de Platino como Mejor Periodista Deportivo Escrito. En la actualidad es columnista del programa F90 por ESPN y trabaja en The Sport Radio FM 103.1. Tenemos el placer de recibir en nuestro estudio al gran Daniel Arcucci. Dani, querido, bienvenido. Bienvenido, Dani. Mamita, qué presentación metieron mis amigos, ¿eh? Siempre decimos lo mismo con Román. Para mí queda corta. Nos igual. quedamos cortos, Sí. hay tanto para contar, pero para eso está el programa. Está, Este programa que es un lugar, un living en el cual nosotros recibimos a los protagonistas de la historia. sí. Historia la tuya que arranca en Puan. Sí. Contá esa historia de Puan, en la provincia de Buenos Aires, un pueblo. Pueblo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 600 kilómetros de acá de Buenos Aires, más cerca del límite con La Pampa. Yo digo siempre que cortás en diagonal la provincia de Buenos Aires, así, y allá te encontrás con mi querido pueblo, donde nací, crecí y donde descubrí, yendo y viniendo en algún viaje a Buenos Aires, cuál era mi vocación. Si vos preguntás hoy en el pueblo, todos te dicen, no, Dani quería ser periodista desde que nació, ¿sí? más o menos. Mentira, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Tuve la búsqueda como cualquier adolescente, y sí, allá tendría 16, 17 años, en algún viaje a Puan, veníamos con mi viejo, con Lito, y con mi mamá, todos. Era bastante común, por suerte, venir a visitar familiares a Buenos Aires, y la cita era ir a la cancha. Hinchas de Racing, la familia, Bien. ver a Racing, pero ver también otros partidos. Y en uno de esos, así, esas giras futbolísticas, combiné un partido en la cancha de Racing con un partido en la cancha de Boca, que jugó Ruggeri, hoy compañero de trabajo. Claro. Y esa combinación me hizo pensar algo que es, volvíamos al pueblo, ponerle que vimos un partido el viernes, ¿se acuerdan que en esa época se jugaba los viernes y el domingo, la primera, el televisado los viernes? Sí, sí. Y volvíamos para Puan y yo digo, viví tantas experiencias, digo, no me las quiero quedar yo, las tengo que compartir. Y justo en ese momento estaba haciendo los típicos test vocacionales del colegio, de la secundaria. 17 años. Más o menos, sí. Y entonces dije,
lo tengo que compartir. ¿Qué es compartir? Tengo que escribirlo. Yo en el colegio escribía mucho. Una gran profesora de literatura, Delia D'André, siempre le gustaba cómo escribía, entonces me inspiraba a escribir. Y digo, tengo que escribir lo que viví, esto que el otro. ¿Y qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando algo, estoy contando historias. Y como siempre ya me daba para el lado humanístico, digo, esto puede ser una profesión. Y ahí descubrí el periodismo. O sea, fui como detectándolo a partir de contar historias. Con el fútbol como motivación inicial, porque era lo que había visto, pero no necesariamente contar solo el fútbol. Desde ahí ya me empezaron a gustar las historias de los que jugaban al fútbol, incluso más que el juego. Eso lo fui profundizando con los años. Pero en tu familia nadie, ni historiadores, ni literatos. No, mi familia camioneros, la familia tenían camiones, mi papá era el administrador, mis tíos manejaban un camión, 2 camiones, eso era. Yo nieto de inmigrantes italianos, que eso va a tener una gran influencia en lo que viene inmediatamente, porque mi familia italiana es ¿de dónde? Nápoles. Nápoles, Capri, Anacapri. Imagínate, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80. Yo me vengo a vivir a Buenos Aires para estudiar en el Círculo de Periodistas Deportivos en el año 82. Ese es mi primer año. 82, 83, me voy acercando. Y bueno, cuando Diego Maradona llega a Nápoli, para mí, o sea, estar atento a Nápoli ya era una cuestión que excedía incluso a Maradona. Maradona lo que hizo fue potenciarla. Y es una etapa que desde lo periodístico, el calcio, para que la gente más joven entienda, el calcio de esos tiempos era la Premier League de hoy. O sea, era el campeonato número 1 de Europa donde iban todas las estrellas. Claro. Y bueno, cuando empiezan a ir de a poquito, porque había un límite de solo 2 jugadores, empiezan a ir los jugadores argentinos y sobre todo Diego, cuando caen finalmente en el 84 en Nápoli, ya era tremendo. Yo estaba en pleno ahí, ya había entrado en el gráfico en esa época. Pero fíjate el detalle, vos arrancás año 82, venís para Buenos Aires, arrancás a estudiar. ¿Y cómo se cruza tu vida con la de Maradona? Volvemos siempre a Maradona, es imposible no volver a Maradona con Dani. Sí, pero mire, y hablando más con ustedes, hay un cruce antes con lo que tiene que ver con el escribir y Maradona con la vocación. Estrella, no la estrella que vino, pero ya la estrella No, de eso Boca. es bueno marcarlo también, Claro. porque si no te dicen que es fácil. Claro, lo conocí chiquito. Claro, tal cual, no era la estrella, pero les decía que hay algo antes que se cruza que tiene que ver mucho con ustedes, porque sé que es una de sus pasiones, que es el rugby. Ajá. ¿Qué tiene que ver el rugby en todo esto? A ver. Año 82, primer año del Círculo de Periodistas Deportivos. Yo vine con una expectativa de universidad y como en ese tiempo me ayudaban mucho mis padres y fue como una experiencia buena, pero al mismo tiempo sentí que me había quedado como muy encerradito. Vuelvo a mi pueblo con un riesgo grande porque me fui los 3 meses de vacaciones. Yo digo, no vuelvo, me quedo a estudiar en Bahía Blanca. Bahía Blanca, zona de influencia de Juan. Sí, claro. Y en el momento que me quedo, no me quedo, digo, bueno, vuelvo, mis padres súper abiertos, me dicen, andá, volvé, probá, si seguís sintiendo eso, te volvés, si no, quédate en Buenos Aires. Y en una de las primeras clases de ese segundo año en el Círculo de Periodistas Deportivos, un profesor Villita, que nos enseñaba básquetbol, Estanislao Villanueva, gran periodista de básquetbol, nos había dicho, un periodista deportivo que cuando quiere empezar tiene que aceptar todas las oportunidades de trabajo que tenga, porque hay que entrar en el mundo del periodismo y arrancás. Aparecieron de Tiempo Argentino, el anterior Tiempo Argentino, cronistas para cubrir rugby. Yo de rugby sabía que la pelota era ovalada, que había un equipo que se llamaba Los Pumas y un tal Hugo Porta. Era todo lo que sabía de rugby. Y en una semana estaba cubriendo rugby para el diario Tiempo Argentino, calificando 30 jugadores. Espectacular. Una locura. Pero bueno, estudié, me metí. ¿Saben cómo calificaba? Ustedes que saben mucho de rugby. Me iba a los 2 vestuarios, hablaba con los entrenadores y le decía, me gustó mucho el... Sí, jugó bien, pero mejor jugó este. Entonces yo anotaba quién me decía. A la fuente. Entonces le subía los puntos. Siempre mi figura eran los winners, medio apertura. ¿Arrancaste con qué rugby? ¿Rugby de Buenos Aires? Cubríamos todo. Todo. Pero al segundo partido ya me dieron un partido de primera. Claro. Me acuerdo un Belgrano Athletic con Curupaití, si no me equivoco. Mirá. Muy bien. Bueno, ahí arrancó. Okay. Me empiezo a vincular con el fútbol jugándolo, porque en esa época jugaba relativamente bien en el equipo y con los que cubrían fútbol. En un momento, Alejandro Monclá me ofrece cambiar. Él cubría fútbol y quería cubrir rugby, y él es más grande que yo, un poco más grande que yo. Ale, perdóname que te estoy dando la edad. Monclá. Eso en Tiempo Argentino. Tiempo Argentino. Sí. Entonces cambiamos y empiezo a cubrir fútbol y empiezo a crecer. Y antes de fin de año, Aldo Proieto, el suplemento deportivo de Tiempo Argentino, era maravilloso. Sí. Un hermoso suplemento, muy moderno. Lo contrata el gráfico.
Y él se lleva a 2 periodistas, a Jorge Barraza, que era un gran redactor, y a mí, que era un cronista totalmente principiante. Pero nada, les había gustado alguna crónica, me lleva al Gráfico. O sea, es como Mascherano, yo debuto en la selección antes que debutar en primera. Claro. Porque me llevan al Gráfico cuando yo todavía no tenía un año de experiencia en tiempo argentino. Pongamos en contexto el Gráfico en 1980 y pico. A ver, Porque mucha gente joven no sabe lo que era el Gráfico, que existe todavía, pero lo que era en ese momento, el poder que tenía el Gráfico. Era la referencia absoluta. Las cosas pasaban cuando salía el Gráfico el lunes a la noche y el martes, no pasaban el domingo. Exacto. O sea, era lo que hoy es la tele, lo que hoy es el streaming, todo eso junto. Eso era una revista semanal. Pero no solo en Argentina, vale aclarar. Toda Esto era Latinoamérica toda y países de habla hispana. Claro. Para que se den una idea, bueno, yo después rápidamente tengo la fortuna de ser convocado a cubrir el primer mundial. El Gráfico, en el Mundial 86 fuimos 23 enviados especiales, para que se den una idea. No había problema de conseguir credenciales y todas esas cosas. Claro. Bueno, me lleva al Gráfico. Empiezo cubriendo el ascenso. Nos habían llevado para clasificar fotos, se llamaba en ese momento, que era cortar los rollos, elegir con el cuenta hilos, buscar, identificar y escribir los nombres. Pero empezamos a cubrir el ascenso. Les estoy hablando, diciembre de 1983, empiezo a crecer, 1984, trabajando varios chicos jóvenes y empezamos como a crecer. Se desarrollaba mucho la cultura de la escritura. O sea, como dijo Valdano alguna vez, cada nota tenía que ser un pequeño cuento o una pequeña novela. Bien. Y nos daban realmente muchas oportunidades y mucho espacio. Yo iba creciendo en ese sentido. Cherkis Vialo era el director, Aldo Proyecto era el subdirector. Aldo me había llevado, a Cherkis le caí bien rápidamente. Y cuando va terminando 1985, después de un año de aprendizaje y demás, sucede lo que ustedes conocen y ahí de... Tenés que contarlo igual. Sí, vale la pena contarla, Sí, la claro. verdad. Y tiene que ver con Puan, tiene que ver con el origen, porque fue un 23 de diciembre de 1985, yo estaba en la redacción del Gráfico, ahí en Azopardo y México, histórico lugar, Azopardo 579, 4º piso. Editorial Atlántida. Editorial Atlántida. Y estaba con yo ya tenía un escritorio, un año y medio después ya tenía un escritorio asignado, máquina de escribir, las viejas Olivetti, clac, 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 clac. Estaba apurando una nota, a la derecha, sí me acuerdo perfecto, tenía un bolso azul y rojo armadito, porque yo esa noche, 23 de diciembre, me iba a Constitución y me tomaba la Estrella para ir a Puan. 23:15 salía la Estrella, a las 6 de la mañana llegaba a Puan. A las 9 de la mañana llegaba a Puan. Y en un momento estaba terminando, apurando la nota porque me tenía que ir a Constitución, se abre la puerta de la oficina del director, que era Cherkis Vialo, estaban todos reunidos las máximas autoridades. Sale Cherkis, así se asoma y dice, Arcucci, venga. Entonces yo fui caminando esos 2 metros pensando que era mi última reunión como periodista. No sé por qué, ese pensamiento catastrófico que lamentablemente me acompaña. Me van a echar, dijiste. ¿Qué hice? Que sí? ¿En serio? ¿Qué macana me mandé? ¿Alguna macana, algo? ¿Qué escribí? Y estaban todos sentados allí, Osvaldo Ricardo Orcasitas, Oro, mi gran maestro periodístico, José Luis Barrio, Natalio Gorín, Eduardo Rafael, Aldo y Cherkis en su escritorio. Y Cherkis, con ese estilo que todos le conocemos, me dice, Arcucci, lo hemos convocado para pedirle una nota que solo usted y nadie más que usted está en condiciones de realizar. Muy bueno. Yo digo, un pibe, 20 años, 21 años. Más motivación que esa. Sí, aparte. pero viste raro, viste cuando no terminás de sacar la historia. Sí. Me dice, queremos que entreviste a Maradona mañana, en la Nochebuena, en su casa. Queremos que nos cuente qué regala, qué le regalan, qué come, qué toma, qué hace, con quién se saluda, quiénes están, cómo se tratan, qué se respira. Facilísimo esto, ¿no? Eso es la influencia total del periodismo norteamericano. Claro, O sea, Truman Capote, a sangre fría, estar en el lugar de los hechos, Gaitalese. El nuevo periodismo puro. Nuevo periodismo, sí señor. Tom Wolfe después vendría con todo eso. El detalle este es importante porque vamos a ver lo que pasa. Yo, con cierta inconsciencia, pensé en mi bolsito y en mi pasaje a Puan. Y mi Navidad en Puan. Claro. Entonces le digo, perdón, me disculpa porque tengo que hacer una llamada para ver si puedo. Yo en ese camino para allá y para acá, pudo haber cambiado mi vida profesional, absolutamente.
Voy, llamo por teléfono, hago así, para los que no saben, porque había que discar. Claro. Entel. Claro, exactamente. Llamo a mi casa y les cuento a mis padres. Maradona no era Maradona. Maradona era un jugador en esa época todavía discutido. Recién había ido al Napoli, estaba en eso, pero crecía, pero todavía decían, che, fracasó en Barcelona. Claro, había salido campeón de la Copa del Rey. Exactamente, exactamente. Y con había Boca en el vuelto, 81, ¿no? había vuelto a Sí, jugar en en la Europa. selección hacía poquito, después del Mundial 82, Claro. en 1985. De hecho, en esta época se están cumpliendo un aniversario exacto, 40 años de ese regreso, después de estar casi 3 años sin jugar en la Y ahí selección sí argentina. dijiste, ahí sí hubo un fracaso importante. Claro, En España. Claro, exactamente. Y estaba con una rodilla mal, que venía a pasar la Navidad y a tratarse esa rodilla, que le habían pegado una patada a un hincha en Venezuela, en el primer partido por las eliminatorias para México. Bueno, hablo con mis padres y me dicen, ¿vos qué querés? No, la verdad que es una oportunidad importante. Bueno, quédate, Lito, Hortensia, mis padres, quédate, tranquilo. Entonces vuelvo y le digo, ¿concierta? ¿Viste? Sí, la voy a hacer. Ah, bueno. ¿Viste? Era como decir, ¿qué? ¿Te creías que no la iba a hacer? Con toda la junta Llamamos a otro, directiva toda del la gráfico. junta ahí. Perfecto. Muy bueno. Entonces, a partir de ahí empieza voy con mi bolsito, me vuelvo a mi departamentito, 23 de diciembre, 24 de diciembre a las 9 de la mañana, riguroso como llegaba siempre Diego en el vuelo de Aerolíneas Argentinas, de las 9 de la mañana, que venía de Roma. Y imagínense también esta historia, lo voy a encarar, no había gente, no había periodistas, no había tanta gente. Otro- Esto es Hay loquísimo. una foto que yo vengo caminando con Sí. él, viene caminando él con el papá, entonces ahí le digo, esta es la apertura de la nota. Mirá. Entonces le digo, Diego, soy Daniel Arcucci del gráfico. Si le decía Daniel Arcucci, soy nadie, el gráfico era, sí, Claro. ¿qué pasa? Te tengo que hacer una nota, dale, preguntá. Mientras tanto caminábamos por el hall de Seiza. Sí. Le digo, no, te tengo que hacer una nota más larga, te tengo que ir a tu casa. No, bueno, pero esta noche, le digo, ¿cómo esta noche? Me dice, 24 de diciembre de la noche. Sí, esta noche quieren que pase la Nochebuena con vos. Voy con el fotógrafo, y con el fotógrafo me dice, pero están locos, ¿qué le pasa? Bueno, le insisto, me dice que no, le insisto, me dice, llámame por teléfono más tarde. Yo no tengo tu teléfono, Diego, anotá. Entonces anoto, todavía empezaba con el 5, me acuerdo, porque era de la zona de Villa Devoto ahí. Claro. La casa de Villa Devoto. La casa de Villa Devoto, la casa de la calle Cantilo. Cantilo. Bueno, empiezo a llamar durante todo el día. Diego nunca estaba. Se había ido a jugar al pádel, símbolo de época también. Estaba durmiendo la siesta, esto que el otro. 10 de la noche. Yo no tenía nada. Del 24 de diciembre. Del 24 de diciembre. El último llamado lo hago de un teléfono público, ahí al lado de la iglesia redonda de Belgrano. Espectacular. Ping, monedita, ficha, y llamo. Una voz de mujer. No, Diego no está. Entonces, golpe bajo. Mirá, yo soy de un pueblito que se llama Puan, a 600 kilómetros de acá. Me quedé para hacer esta nota y ahora me quedé sin Nochebuena, no tengo con quién pasarla. Y Fuerte. me quedé sin nota. Bien. Golpe bajo, horrible. Tuve la fortuna que del otro lado estaba Claudia, Claro. Claudia Villafañe, mi gran amiga. Y Claudia, muy sensible, me dice, a ver, espera un poquito. Pasó un minuto y apareció Diego en el teléfono y me dijo, me insultó en todos los idiomas, me dice, y sé que esto es un golpe bajo, que vos me querés ablandar. Y Era no se así, te aparte. ocurra venir, no te voy a dar la nota. Ni se te ocurra, ¿eh? Ah, sí. Ni se te ocurra, y menos con un fotógrafo. Pero vení mañana a las 11 de la mañana, que te voy a dar la nota más importante de tu vida. Pero no vengas hoy. Volví, le dije al fotógrafo feliz de la vida, Julito Giustosi, feliz de la vida, porque, bueno, me voy Liberado a mi casa, en qué el sé yo. nuevo. Yo Claro. no tenía, En Navidad. en serio, de verdad, no tenía nada armado. Claro. Y le digo al fotógrafo, eso sí, mañana pasame a buscar, él andaba en un Citroën, pasame a buscar a las 8 de la mañana por mi casa. ¿Cómo a las 8 de la mañana si te dijo a las 11? A las 8 vamos a estar parados a una cuadra y a las 11 menos 2 minutos nos vamos a parar frente a la casa de la calle Cantilo y a las 11 en punto yo voy a tocar el timbre. No, pero hacemos eso, Julio. 8 de la mañana parado ahí. Vos 11. eras Maradona entrando a la Azteca para jugar con Alemania. en la Sí, final. más o menos. Los nervios digamos que eran eso. Era así, era la final del mundo. Totalmente. A las 11 en punto toqué timbre, ellos tenían ¿cómo se llama? El portero era con visor, que no era algo común Increíble en para Buenos esa Aires. época. Claro. Y Daniel Arcucci, el gráfico, sí, Diego te está esperando. Mirá la foto acá de fondo. La casona, claro. Esta Ahí. es la Tenía nota. césped Esta es la sintético nota. en la terraza. La casa. Césped sintético, Eso claro, me ese llama es la el patio. atención. Sí. Ese es el patio. Llamaba la atención en En esa esa época. época no había. Y bueno, entré a las 11 de la mañana y me fui a las 11 de la noche. 12 horas estuviste Sí, ahí. la nota es pésima. 12 Es horas. más, este año que se cumple 40 años de esa nota, la voy a escribir de nuevo en tiempo real. Qué lindo. Con Mirá. 43 años de experiencia de periodista, la voy a escribir nuevamente como si la estuviera cerrando para el gráfico.
Porque la nota es mala, yo la leo hoy y me da mucha vergüenza. ¿Por qué es mala? ¿Por qué decís que Porque es mala? le falta el periodismo norteamericano. Es más, esto, por eso te digo, hay dos claves acá. Los de 40 esta años de historia. experiencia, Dani. Claro. No te puedes castigar así. Eso es Una, verdad. a Cherky no le gustó nada, la nota no le interesó. Mirá. Salió adentro y todo, 3 páginas y demás. Hoy la recuerda con mucho cariño Cherky. Aparte yo le agradezco toda la vida que me haya designado. Pero no le gustó, porque él lo que quería era la vivencia. Yo tuve que reconstruir un montón de cosas y que me faltaron más herramientas para reconstruirlas. Eso es lo negativo. Lo positivo es que a mí me gusta pensar el día de hoy, y en realidad es algo que me apareció después de todo lo que pasó hace relativamente poco, lamentablemente, que Diego tomó eso como una muestra de respeto. Es decir, había un cronista al que él le había dicho, mira, no, ni aparezcas tal día, aunque sé que es lo que yo podría haber ido con el fotógrafo, esperar, asomarme, sacar, Claro. no lo hice. Yo siento que lo registró inconscientemente como una muestra de respeto a su intimidad. Y eso fue lo que marcó la relación desde ese día hasta noviembre Nos de vamos a 2020. México. Perdón Sí. que yo apure, pero bueno, tenemos que... No, dale, Vamos hablo a- largo. Te toca ir a No México. sabemos si de hablar esta es la largo. idea, esta es la idea. Pero esta No es le la gusta idea. la competencia, No, ya lo conoces. a Edu. lo que pasa No, es que va. acá Voy a preguntamos, apurar. acá habla el protagonista, no, por este tema. Vamos a México, pasan Sí. un par de meses. Nada. No, pasa un año y medio en realidad. Sí, en realidad, pero Esto era diciembre del 85, Eso es ¿no? diciembre del 6 meses. 85, 6 meses. Bueno, es más, ¿y? yo, aún con ese vínculo, yo no, con ese comienzo del vínculo, yo no tenía ninguna garantía de nada en el gráfico. Yo seguía siendo un chico que lo habían mandado a hacer esa nota porque ninguna de las grandes firmas iba a arriesgar su Nochebuena no pasándola con la familia. Eran otros tiempos también. Sí. Hoy Claro. ni siquiera lo pensás tanto. Pero era más que eso. Entonces, yo seguía siendo un pichi. Empecé a cubrir, de hecho, me mandan a cubrir un partido de Boca en Bahía Blanca antes del Mundial. Faltaba nada para el Mundial, faltaba muy poco. Me llama por teléfono Orcasitas y me dice, hablaba de manera muy especial Orcasitas, ¿estás preparado para cubrir un Mundial de fútbol, Daniel Arcucci? Encima yo estaba en Bahía Blanca, muy cerca de mi pueblo, Sí. con lo cual eso era decir, la pucha, muy rápido. Y qué muy fuerte, rápido una sí. convocatoria. Uf. Digo, sí, Osvaldo, por supuesto. Bueno, cuando vuelvas vas a tener que hacer el pasaporte. Yo no había salido nunca del país, nunca. Mirá. Y había volado 2 o 3 veces a hacer estas coberturas del gráfico. Bueno, nada, me arman y era el enviado, literal el enviado número 23. Tanto que no fui con la selección argentina. Yo fui primero a cubrir otros grupos. Con tanta suerte, tanta fortuna, yo aprovecho esa oportunidad, que me mandan a cubrir grandes equipos con grandes personajes. Alemania, Francia. Y ahí viene para mí la lección periodística más grande que me dieron, que es, ustedes saben, me conocen mucho, Sí. que yo amo ser enviado especial. Entonces, que vivo, querés viajar. No, amo ser enviado especial porque me gusta contar historias. Cuando vos viajás, descubrís. La curiosidad sola te lleva a contar. Primera nota, Karl-Heinz Rummenigge, el alemán. nombre. El Sí. alemán. Oh. Gran figura. Iba a pelear con Diego para ver quién era el número 1 del mundial. Recontra, delantero. Yo me tremendo. había llevado, no existían los pendrive, no existían las computadoras, la máquina de escribir. Yo me había llevado un bolso de ropa y un bolso de material en papel impreso, con datos de todos los protagonistas que íbamos a ver. Revistas y esas cosas. No había Google, no había donde buscar. Nada. No. Claro. Bueno, Rummenigge, perfecto. Me junto con los periodistas italianos, yo hablaba italiano, porque el calcio estaba de moda y porque soy Arcucci, había estudiado italiano en la edad. Entonces, nota Rummenigge en italiano, con periodistas italianos. Yo cuelo 2 preguntas sobre Argentina, ellos siguen la nota, yo pa. La nota era un párrafo hablando de Argentina y el resto, todo lo que a mí había llevado de material de background. Claro. Mando esa nota, que se mandaba por Telex, y mi maestro Orcasitas, cuando recibe la nota, imagínense que se iba a publicar a las 2 o 3 días, como era la revista. Me dice, Daniel, está muy bien la nota con Rummenigge, pero la podrías haber escrito sin moverte de Buenos Aires. Claro. Y vos estás en México. En la próxima nota quiero saber si hace frío, si hace calor, si te habla en alemán, te habla en italiano, cómo está vestido, con quiénes dialoga. Lo mismo que me había pedido Cherky de la otra nota. La vivencia. Claro. Estar ahí. Contar historias. Transportame, porque vos ¿no? Transportame. Que Exactamente. eso era el núcleo duro del gráfico. Absolutamente. Vos agarrás el gráfico y estabas en un Absolutamente. partido, te tenía un dato de un jugador, si no viste jugar en la reserva tal, prestale Además, atención. no te podías ir de la nota, uno navegaba en la lectura. Sí. Claro. Bueno, siguiente nota, Michel Platini.
y hago todo lo ¿Qué que no? Casita Pará, me había dicho. Rummenigge, Platini. No, por eso, Estamos hablando- también tuve la oportunidad de eso. Platini, la nota la describo todo, es así como les digo que la nota de Diego, la primera fue horrible, esa nota yo la guardo con un orgullo enorme, pero con un título que me lo pusieron acá, que era "Es un placer reportear a Platini". Cuando yo me sumo a la cobertura de Argentina, que fue inmediatamente después del partido con Inglaterra para jugar la semifinal, Bien. se da el primer encuentro face to face con Maradona allá. No lo había vuelto a ver, salvo en Buenos Aires, pero allá no lo había visto todavía. Yo llego a la concentración del América, imagínense, un equipo de Bilardo, Sí. que venía de ganar. Iba a jugar la semifinal, le acababa de ganar a Inglaterra. Hasta Yo al par- Bélgica vos no fuiste ni siquiera a la cancha. No. Y ustedes lo deben haber visto, Diego atendía en una canchita de entrenamiento, los periodistas se amontonaban detrás Sí. de un alambre. Sí, sí. No existían los banners con la publicidad. Nada Había de jugadores que eso. no tenían los botines con marca. Sí. Me pongo adelante, chiquitito, pim, pim, pim. Viene Diego caminando con la camiseta de Italia puesta. Y me mira y dice, Arcucci, ¿qué haces acá? No, Diego, escuchá, me quedo, porque los periodistas iban volviendo. Claro. Se achicaba el Mundial, se iban volviendo los periodistas. Como Me siempre quedo, pasa. Me quedo, sigo con ustedes, porque les gustó mucho lo que escribí. Me dice, ¿cuántos partidos nuestros viste en la cancha? Todo rodeado de periodistas acá atrás mío. Te tomaba examen. Le digo, no, ninguno, Diego, pero vi con Inglaterra, lo vi, estaba en Monterrey, qué locura. No, viejo, no. Empieza a girar, camina. Los colegas me querían si te escucha Bilardo ahí, chao, se claro, acababa todo. y los colegas me querían matar. Era Maradona después del gol a los ingleses. Claro. Camina 5 metros, mira para atrás así, vuelve y dice, ni qué cábala ni cábala, no nos para nadie, como estamos jugando, no nos para nadie. Eso sí, ¿cómo podés poner que es un placer reportear a Platini? La había leído. Todo. La había leído, había visto el título, lo odiaba, ese pecho frío de esa ladera. Yo les juro, créanme, escribí con él el libro de su autobiografía sobre cómo se ganó México 86, Sí. en Dubái, en 2016. Yo llevé las revistas para charlar. ¿Cuándo vio esa revista otra vez? Cada vez que nos encontrábamos me recordaba, ¿cómo va a ser un placer reportear a Platini? Y tenemos una foto que anda por ahí, Sí. que él está sosteniendo la revista y poniendo una cara así como señalando lo que había pasado 30 años antes. Después su Lo rival seguía en la recordando. UEFA, cuando Platini llega a la UEFA. En Dubái, ahí me mandaba, se hizo hacer Siempre. una remera ladrón, una locura. Pero bueno, así empezó el vínculo. Apenas volvimos, tuve la oportunidad de hacerle una gran nota en su casa. Lo habían nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires, el intendente Zaguier en ese momento. Sí. Y me acuerdo que lo acompañé de vuelta y no podíamos entrar a la casa. De la gente que había 150 personas en Cantilo ahí, la misma casa donde yo le había hecho la nota. Cuando terminamos de entrar, lo notaba como preocupado. Venían de ser nombrados ciudadano ilustre, campeón del mundo 10 días antes. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Me dice, no, dice, esto es mucho. Esto que está ahí, dice, había chiquito ahí esperando, hace frío, julio. Dice, eso no se hace por Maradona ni por nadie. Y yo muchos años después, en 2020, en noviembre de 2020, revisando material y releyendo esa nota, digo, entendí parte de lo que fue el exceso de amor a veces y vivir con ese peso. Diego quería Ahí está la devolverle, foto, mirá, esta es la foto Ahí en está la Dubái. foto, mirá Esta qué es la buena foto en Dubái, foto. es un placer reportear a Platini. Qué linda Actuando. foto. Es una foto hermosa. Muy Maradona la cara. Muy Sí, Maradona, sí, sí, muy sí. Maradona, gran actor, se transformaba ante el fotógrafo, amaba a los fotógrafos, después se peleaba, Todo. pero Claro. posaba y era... Le encantaba todo eso. Y él vivió con ese peso, de devolver ese amor. Por eso ahí se me ocurrió pensar el concepto, Sí. que la forma de devolver tanto amor era hacerle 2 goles a los ingleses todos los días. Él vivió como esa especie de compromiso que fue marcando su vida. Te quería preguntar, Dani, justamente que hablas del 2020, esta fecha tan fuerte en la historia mundial y de Maradona, ¿cómo te pegó a vos esto? Teniendo en cuenta que vos tuviste mucha relación, no eras íntimo amigo, pero tenías una relación bárbara que hasta te ha confesado cosas que no le dijo a nadie. Mira, yo primero en esto de la amistad, yo lo conocí en diciembre del 85 y después nuestra relación duró todo el tiempo. Pero recién en 2014 me animé a decir que éramos amigos, porque Mirá. fue la primera vez que él me preguntó algo a mí. Mirá. Él Claro. estaba en Dubái, yo estaba acá, yo tenía algún problema personal y me había caído un poco y la forma de salir me había ayudado mucho el correr, el running. Ahora vas Empecé a correr contar ese maratones, tema sí. del maratón porque Bueno, no va a quedar y afuera. entonces apareció el maratón de Dubái y me comuniqué con él y me dice, Dani, ¿por qué corres tanto?
Y cuando le conté por qué corría, que era para estar mejor anímicamente y físicamente, y le conté que estaba el maratón, de bueno, listo, olvídate, sos mi invitado. Y viví con él en su casa, me firmó la remera antes de largar la carrera que decía, Dani, ya ganaste, antes de largar el maratón. Y por eso, ahí viene la amistad. Pero vuelvo a tu pregunta, te corrijo ¿cómo algo. lo viví? Íntimo amigo en el sentido mediático, como muchos se mostraron, no eras así, no. eras del otro estilo. Bueno, pero es que, así como fue la primera nota que él me dijo no y yo no fui, fue toda la relación así. O sea, yo me he perdido de hacer, yo a Diego le debo haber hecho más de 1 millar de notas. O sea, entre una cosa y otra es 1 millar. Pero me perdí otro tanto. ¿Por qué? Porque yo era su lugar, que su lugar fuera su lugar. Yo digo siempre, respeto por el otro, o sea, dónde está la intimidad, dónde está lo público, dónde está lo privado. Conciencia, el personaje es él, no sos vos. Hoy estoy acá y agradezco mucho. Y estoy acá por ser el cronista de Maradona, el biógrafo de Maradona. Pero el personaje siempre es él, no vos. Y la paciencia, esperar. Claro. Siempre esperar con él era totalmente productivo. Y él lo agradecía. Cuando dicen hubo un montón de Maradonas. Sí, coincido con esa definición de Cherkis. Sí, ¿Cómo separamos? Ah, de Cherkis. Es de Cherkis, sí. ¿Cuál Maradona? Pregunta. Cuando le preguntan ¿cuál Maradona? El de Nápoles. Sí. Contanos en Maradona, vos lo viviste, la ciudad con él. Sí, yo viví la ciudad con él. Bueno, primero hay que decir que Maradona no sería Maradona sin Nápoles. O sea, este fenómeno, el mito argentino, el del gol a los ingleses, los goles a los ingleses, sí es un mito, por eso, para los argentinos. Es un mito para los argentinos porque le metió 2 goles a los ingleses con la herida de Malvinas todavía abierta. Es un ídolo y un mito para los argentinos porque con Canilla le hicieron un gol a Brasil con el tobillo así, ni ustedes ni nosotros podríamos ni siquiera caminar con el tobillo como él jugó al fútbol. Por supuesto es un ídolo y un mito para los argentinos porque salió campeón del mundo en México 86. Bien, ahora, ¿por qué es un mito y un ídolo también para el mundo? Sobre todo un mito, por Napoli. O sea, por esas cosas, que también valen para los argentinos, por Napoli que lo hace global. ¿Por qué? Por lo que trasciende Nápoles. O sea, Nápoles encarna toda la lucha de Maradona. Nápoles es Fiorito. Claro. En ese sentido. Es todo en contra y alguien levanta las banderas para decir nosotros que no tenemos nada, lo vamos a tener todo. Y en Nápoles encontró ese lugar, que era ¿por qué luchar? Diego necesitaba algo más trascendente que hacer un gol. Y encontró con esa lucha del sur contra el norte, de los oprimidos, de los que no tienen nada, de los que son, por ejemplo, cuando debuta contra el Verona en agosto, en septiembre de 1984, entra a un estadio, el Bentegodi de Verona, en pleno norte, levanta la vista y había unos trillones, como los italianos, una bandera que decía Napoletani benvenuti in Italia. Napolitanos bienvenidos a Italia. Sí, sí, sí. Terroni, terremotati. Digo, se dio cuenta que el partido que jugaba en Nápoles excedía largamente los campos de juego, que era una bandera. Y un amor absolutamente desmesurado, exagerado al mejor estilo Maradona. Y eso le permitió desarrollarse de la máxima manera. Entonces, tenés el reconocimiento 7 años de haber fue una vida. 7 años y medio. Hoy se te pasan así 7 años. Mira, hay el título de un libro hermoso, en italiano, lamentablemente todavía no está traducido, que se llama Il Re degli Ultimi. Y la bajada es los 7 años locos y maravillosos de Maradona en Nápoles. Pero Il Re degli Ultimi, el rey de los últimos. Mirá vos. Es una maravilla. Tenemos muchísimo para preguntarle y para escucharlo. Sí, hablo largo. Ahora me vas a contar, porque el saludo viene por ahí. Si tiene algo que ver en el running o no toda esta historia, nos vas a contar el running. Sí. Román nos va a contar. Miles de cosas tenemos para hablar. Pero hay alguien muy importante que le quiere hablar a él. De La Nación. Pero tenemos un trabajo de la producción muy, pero muy bueno para compartir con vos. A ver. Hola, Cookie. Así como lo tuyo es hablar en cámara, bien sabes que lo mío no. Pero me pareció una linda oportunidad para volver a decirte lo bendecida que me siento de que nos hayamos encontrado y que compartamos este lindo viaje. Sos el mejor compañero posible, amoroso,
generoso, empático y muy divertido. Y adoro que seamos siempre los últimos en irnos de las fiestas y que bailemos hasta reventar. Voy a contar una anécdota que pinta todo esto que estoy diciendo de vos. En 2020 cumplí 50 años. Vengo de un grupo, de una familia muy festejadora y nos perdimos la oportunidad de ese gran fiestón. Pero el día de mi cumpleaños Dani se apareció con 50 regalos para mis 50 años. Estuvo meses recolectando regalos muy pensados en mí para darme esa gran sorpresa y que nos haga olvidar un poco de todo el drama que estamos viviendo. Y eso habla del compromiso, la empatía y la generosidad que tiene Dani para relacionarse, no solo con la gente que quiere, en general. Por eso, sabes muy bien lo que siento por vos, te admiro, estoy orgullosa y me gusta mucho decirte que mi lugar en el mundo es tu abrazo. Qué linda Pía. La quiero mucho. Pía es mi amor y quien hace que siga adelante desafiándome cuando el miedo y la culpa me paralizan. Que eso me pasa muchas veces. Porque este Dani que escucharon hasta ahora y que pongo a contar y como Maradona hice esto y con una euforia, créanme, y esto se lo digo a cualquiera, que muchas veces antes de empezar cada cosa, incluso antes de venir a sentarme con ustedes, que nos conocemos de hace tantos años y podemos decirnos incluso amigos, muchas veces me paralizo, muchas veces. Hay pocos sentimientos más difíciles que el miedo. Pía lo que hace es quitármelo todo el tiempo. Y eso que dice me lo hace sentir, no es una cuestión para la cámara. Y, por ejemplo, para convivir con personajes como Diego o esos trabajos que nosotros que tenemos un trabajo público y exponerse, necesitas eso, que alguien te convenza, y que ese alguien que te convenza vos sabés que es alguien que te está diciendo absolutamente la verdad. No que te dice, dale, porque lo haces bien, no. Yo soy muy exigente, muy autoexigente. Hoy, por ejemplo, apliqué una cosa que Pía me lo viene diciendo de hace tiempo. Ustedes me pidieron que cuente la anécdota de la Navidad. Y es una anécdota que yo quiero mucho. Pero como la he contado muchas veces, siempre digo, uy, no, pero ya lo debes saber. Y Pía me dice, Dani, si te lo están pidiendo, es porque lo quieren escuchar. Y posiblemente lo sepan ya, pero les interesa que lo cuenten. O posiblemente alguien no lo sepa y alguien se está enterando. Entonces se necesita eso. Se necesita. Es fundamental. Y aparte estoy robando como loco. 50 regalos. Estoy robando como loco con Pía. No, es muy linda Pía, la conocemos. Pero no estás robando porque te lo mereces. Muy metódico, se nota. ¿Cómo hiciste para conseguir 50 Hasta regalos? los regalos. No sé. Y bueno, hubo de todo, había cosas chiquitas. Había que llegar a 50. Habría que sacar esta parte, porque nos hace quedar a todos mal en la Argentina. 50 regalos. No, y es que celebramos los meses también. Mis compañeros de 90, pará, dale, Dani, pará. ¿Ya cuánto van? 98, 99. ¿Cómo llegaste al running? ¿Cómo empezaste a correr? Mira, yo siempre digo con el running que es una pasión, que uno corre desde que es la primera actividad deportiva que hacemos desde que somos chicos, corremos, salimos a correr. Yo tengo varias etapas. Primero corría para jugar al fútbol. Me encantaba jugar al fútbol, jugaba en Puan, jugaba relativamente bien. Me probé en River. Y rápidamente, esto es maratón, es un maratón de Nueva York. Nueva York, qué lindo. Qué hermosa, 5 veces corrí el maratón de Nueva York. Espectacular. Y me probé en River, me di cuenta inmediatamente que no era futbolista. O sea, cuando vos te das cuenta, los que juegan bien al fútbol juegan a otro juego, es otro juego. Ya sabía que quería ser periodista, era una cosa, no soy el típico, se hace periodista deportivo porque es futbolista frustrado, pero bueno, corría para entrenarme. Después en un momento con el trabajo, me dedicaba realmente muchas horas al trabajo, me lesionaba muy seguido jugando al fútbol. Entonces empecé a buscar actividades y empecé a correr carreras de 10. Pero el gran cambio gran, como les decía, se da pasando 2010, 2011, 2012, una situación personal que me genera como un decaimiento anímico. Y estaba en mi casa, yo vivo en el Bajo de San Isidro, justo frente a una gran escalera que muchos usan para entrenar. Y yo escuchaba, estaba tirado en la cama, no me quería levantar, literalmente. No me quería levantar de la cama. Muy triste. Sí. No me animo a decir depresión porque es una palabra muy grande, pero estabas para abajo. Estaba para abajo. Y veo
me asomo y gente corriendo, trotando, entrenando. Y digo, yo tengo que salir de esta situación, tengo que salir corriendo de esta situación. Mirá. Te lo planteaste Me así. calcé zapatillas Mirá qué bien. y salí. Agarré de San Isidro hacia el centro. En el camino me cruzo con un grupo de que venían entrenando, corredores. Un gran conocido, Luis Migueles, a quien yo lo había entrevistado, porque gran atleta argentino, récord argentino de 800 metros, que tenía un grupo de entrenamiento, pero lo cruzo corriendo con un grupo atrás. Dani, tanto tiempo. Cruzamos y seguimos corriendo. Llego a Vicente López. Yo no tenía ni reloj. Estabas corriendo bastante, te voy diciendo. Ya le había Vuelvo, metido, ustedes conocen la zona, Sí, vuelvo, sí, claro, vuelvo a por pasar eso. por mi casa y sigo corriendo hasta San Fernando. Es casi como Forrest Gump. Y vuelvo, muy parecido. Que no para. Vuelvo y me acalambré ahí a una Con cuadra y barba. media de mi casa, donde está el supermercado. Sí. Ahí, ¿a dónde está Pero la te radio? clavaste un medio maratón, qué sé yo, una cosa así. Me pegué un calambre. Claro. Pero al mismo tiempo que me sentía acalambrado desde la nuca hasta los talones, sentí una plenitud Te sentiste vivo otra absoluta. vez. Claro. Esa es la palabra. La frase, si se quiere dramática, es: yo había salido a correr hasta caerme muerto y cuando volví estaba más vivo que nunca. Mirá. Esa es la sensación y esa es la filosofía. Al rato me quedé en casa hasta que me recuperé de los, ¿viste? Los calambres, imagínate. Yo ahí ya, época encima de celulares, yo tenía el teléfono de Luis Miguel. Le digo, hola Luis. Me dice, Dani, qué lindo verte corriendo. Che, ¿estás corriendo? Le digo, no, salí hoy a correr. Me dice, ¿pero qué corriste? Le digo, mirá, no sé, pero fui hasta allá, pero me dice, corriste un montón. Claro. Le digo, bueno, hagamos una cosa. Voy a salir con el auto, lo voy a medir. No tenía reloj para correr. Lo mido, había corrido 27 kilómetros. Metódico. 27 kilómetros había corrido. En una- así Cuando de le digo una. a Luis, me dice, no, loco, bueno, venite a mi grupo. Mirá. Y empecé a correr con el Miguel Steam. Y a partir de ahí empecé, no paré. 2012, yo, viste, me pongo un objetivo, digo, bueno, arranco, iba Sí. media maratón y me invitan a correr el maratón de Berlín. Le digo, Luis me dice, no estás preparado para correr un maratón. Y esto digo, no lo hagan en sus casas. Para correr un maratón Yo iba a hay que decir lo prepararse. mismo de lo que hiciste vos, de los Sí, 27 claro, pero eso era kilómetros, inconsciente. De 0 a Lo otro, 27. lo otro ya era más consciente. Bueno, apagué. Hagan 5, ¿no? Hagan 5. Totalmente. Y él, en septiembre de 2013, para mis 50 años los había cumplido el 5, el 29 de septiembre, me regalo mi primer maratón. Y nada, y corro, tardé 4 horas 17. Muy cuando bien. llego, Impresionante. había un cartel que decía WR, World Record. En ese momento lo había ganado Wilson Kipsang, ahora está suspendido, fue suspendido después. Pero bueno, en ese momento había batido el récord del mundo. Paso más adelante y una cosa que decía 6 mayors. Berlín, Boston, Londres, Tokio, Nueva York, Chicago, Londres. 6 carreras. Digo, las dos cosas. Primera, yo corrí en el mismo lugar que donde se batió el récord del mundo. Es decir, Claro. jugué al fútbol con Messi en un mundial, Claro. corrí un gran premio de Fórmula 1 con Colapinto, jugué al tenis con Fran Cerúndolo en Roland Garros. Pero no, era una carrera para la que me habían invitado. Digo, esto me gusta. Actividad deportiva más democrática del mundo. Segundo, unir viaje con correr, con pasiones. Espectacular. Cuando veo, yo digo, quiero completar las 6 Majors. Y en 2019, en Boston, completé las 6 Hiciste Majors. todas. Completé toda la vuelta, hice toda la vuelta. Corrí 5 veces Nueva York, Sí. corrí 2 veces Chicago y después cada una de las demás, además de la de Dubái, corrí una vez cada uno de esos maratones. Un referente absoluto hoy del running, Total. además Que lo trabajando mucho promuevo, con trabajo mucho con tu eso. programa de radio me también. encanta. Tengo un programa de radio, conduzco las carreras, te transmite una energía. Siempre me pregunté cómo me iba a sentir el día que no pudiera correr, por si tengo que estar conduciendo. Y la verdad es que primero que me preparo como si la fuera a correr. O sea, yo para conducir una carrera me entreno. Bien. Me obsesiono con saber quiénes corren, ya conozco a los atletas, pero quién llega, es un mundo, el del atleta de élite, es un mundo tan sencillo, tan humilde, tan de luchadores, que yo sé que decirle, llegó Nacho Erario, que es uno de los grandes corredores que tenemos de fondo, es importante. Después, como es muy democrático, con los que nos entrenamos nos conocemos todos. Si no nos conocemos personalmente, nos conocemos por las redes. Entonces, Claro. veo llegar a Román, está llegando, cruza Román, Iglesias, Increíble. acá está cruzando la meta, ¿entendés? Román, Es- pero hay otra carrera que hizo Dani en su vida. A Por ver. supuesto. Antes que nos mate nuestra productora. Uy, ¿eh? no quiero ni mirar nos van a la matar. vuelta que están dando acá Tenemos la barra, ya vamos a ir, pero tenemos también A ver. otro trabajo muy bueno en la producción. Esta es muy linda. A ver. Con un buen saludo. Hola, Pa, acá desde el quilombo mañanero de la oficina en New York. Como verás,
no llego a nada. Es la quinta vez que hago este video, siempre se me escapa una mala palabra. Tu hija siempre muy educada. Me pidieron una anécdota. La verdad se me ocurren 1.000.000 y me da un poco de vergüenza decirlas en televisión, así que lo único que voy a decir es que los TOCs se heredan y yo soy prueba, porque este es mi calendario y exijo que Arcucci muestre lo que son sus agendas y su organización por color. Pa, te quiero mucho, te mando un beso a todos ahí y nada, eso, te quiero. Qué grande, Martina. Bueno, Martina y Malena, mis hijas. Mira, en estos días lo he estado pensando mucho. Hace poco vino Malena a casarse acá a Buenos Aires. Martina vino a Argentina a casarse hace un añito y pico. Está casada una con un canadiense, otra con un Magadashi de Madagascar. Mirá qué bien. Las dos trabajando en lo que quieren trabajar. Martina trabaja en Nueva York en el mundo de la moda. Se propuso, dijo tengo que ir allá y fue y la peleó. Vivió Pará, como... y hablando de Malena, tenemos a Malena también. Ahora que está Dale, Malena dale, también, dale. pará. Hola Pa, te saludamos desde Londres con Lulu. Esperamos que estés teniendo una muy buena entrevista, que estés contando todo lo que tenés que contar, haciéndote todas las preguntas que te tenés que hacer. Me pidieron que compartiera alguna anécdota. Creo que uno de mis recuerdos más felices nuestros, es un año nuevo que pasamos en Puan, cuando nos escapamos de la Romina para ir a brindar arriba del Millennium. Fue un gran comienzo de ese año, un año muy importante para los dos y comienzo de un montón de aventuras. Entonces creo que eso siempre lo recuerdo. El frío, lo rico que está ese champán y la fiesta después. Te quiero, te mando un beso muy grande. Qué grande. Ahora sí. Bueno, ahí está. Las dos, a mí me preguntan mucho si las extraño. Y yo digo, no las extraño nada. Nada. Primero, porque estamos en contacto gracias a la tecnología hoy todo el tiempo. Sí. Con videos, con chistes, tenemos grupos. Pero más importante que eso, no las extraño porque están haciendo lo que sueñan hacer. Así como yo me fui de Puan un día para venir a la gran ciudad, Buenos Aires, a desarrollar mi vocación, ellas eligieron los lugares donde cada una de ellas pueden desarrollar su vocación. No son desarraigadas, no son aquellos, no, me voy del país porque este país, aman Argentina. Claro. Extrañan, se van llorando cada vez que se van. Cada vez que se van de la Argentina, se van llorando. Y como las escuchan hablar, así cambian el chip y hablan el inglés de Inglaterra y el inglés de Estados Unidos con una naturalidad absoluta. Pero ¿qué pasa? Hacen lo que quieren hacer. No que se fueron escapados, hacen lo que aman hacer, están casadas muy felizmente. Y les decía que en estos días he estado pensando mucho. Si vos me preguntás, che, Dani, vos decime, yo sé que las cosas profesionales no se mezclan con las personales, pero verlas a ellas dos me da un orgullo que vos decís, es lo máximo. O sea, sí, cubrí 10 mundiales y es un orgullo enorme. Para y vos, soy el claro, biógrafo de Maradona. claro. Pero tener esas hijas es decir, listo, medalla de Six Majors, Copa del Mundo. Tenemos momento para el brindis entonces. Tenemos por qué brindar y mucho. Felicitaciones por eso y quédate porque ahora brindamos por eso y mucho más. Dale. Buen momento para seguir con el señor Dani. La verdad, te llevaste puesto el programa. Impresionante. tremendo. Necesitamos 4 horas más. ¿O no? Nos quedan un montón de preguntas para hacerte, pero hay una de esas A ver. anécdotas, como contaste la Navidad con Maradona, Sí. espectacular para el gráfico, que es otra que ocurrió en el Mundial 94, Sí, señor. después del famoso doping que Maradona lo dejó afuera del Mundial y fue catastrófico para los argentinos. Totalmente. Para mí esa es como anécdota, es la que a mí más me gusta. Ajá. Es autorreferencial, pero sirve, como yo digo, autorreferencialidad productiva para contarlo a Diego. Sí. Pasa el partido con Grecia, es el gol que yo más grité en mi vida, hacía cortes de manga por el regreso de Diego. Claro. Gol al ángulo, al ángulo. Exactamente, pasa el partido con Nigeria, euforia total, Argentina va a ser campeón del mundo. Último entrenamiento en el Babson College, me lo cruzo a Marco Franchi y le digo, nunca le pedí una camiseta a Diego, cosa de verdad, nunca se la pedí, las que ¿Nunca tengo le me has las dio, pedido? Con pero esta tanta vez quiero relación. tener una. Sí. Y me dice Marcos, sí señor, me dice Marcos, tengo acá la del partido con Nigeria, en el bolso, seguro que Diego va a estar contento. Y le digo, no, otra vez pretencioso, como en aquella nota. No, ¿sabes qué? Me gusta más la azul, la que usó contra Grecia. Dice, bueno, te la damos en Dallas. Bien. Entre el vuelo, yo ya viajé enterado que
Diego había dado el doping positivo. Llegamos allá, por eso entendí su cara. Pasa, se comunica la noticia. Estoy sentadito al lado de él cuando dice me cortaron las piernas, la nota famosa con Adrián Paenza, el camarógrafo Gustavo Rodero, le mando un abrazo. Y nos invita el Quebrado a unos periodistas, y yo entre ellos, a ver el partido contra Bulgaria, que se jugaba ahí nomás. El hotel estaba muy cerca del estadio. Claro. Arranca partido, Argentina, un desastre, desalmada, pierde, empieza a perder, termina el primer tiempo, Diego nos pide que lo dejemos solo. Yo me voy a mi habitación y ahí espero. De golpe termina el partido, suena el teléfono, otra vez Marco Franchi, me dice, Dani, te llama Diego. Subí el gráfico, mismo hotel. Segundo piso al séptimo piso, golpeo la puerta, Dani, está abierto. Abro la puerta, estaba Diego enmarcado así en un ventanal, ropa de salida de la selección argentina, la cama, un montón de bolsos alrededor. Y me dice, le digo, sí, Diego, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Me dice, no, Dani, vos me habías pedido una camiseta, ¿verdad? Yo digo, ¿cómo este tipo se acuerda? Me cortaron las piernas, ¿se acuerda que yo le había pedido? Entonces digo, sí, Diego, pero tranquilo, no pasa nada. Y acá viene la frase que para mí pinta a Maradona. ¿Y cómo es Maradona? Me dice, no, no pasa nada. ¿La querés todavía? ¿La querés todavía? Impresionante. Lo que le hubiera respondido a cualquiera de nosotros. Le digo, la quiero más que nunca. Metió la mano en el bolso así y sacó la camiseta y me la dio. Vamos a brindar por esa. Primer brindis por esa anécdota increíble. Impresionante. Dani, la verdad que es increíble. Algo más de tu historia, saliendo de Maradona. ¿Te queda algún sueño por cumplir? Mira, sí. Profesionalmente quiero seguir cubriendo mundiales. Para mí siguen siendo un sueño. Ustedes lo saben porque hiciste hemos todos dado de clases. México para acá todos. Desde México 86 hasta Qatar 22, todos. Bien. Quiero seguir cubriendo mundiales. Y tal vez, a ver, algún día me gustaría escribir de verdad toda la historia de Maradona. Escribirla. Bien. Escribir toda la historia de Maradona. Pero sé que ponerme a hacer eso implica tal vez dejar todos los trabajos que esté haciendo. Claro. Porque es una vida inabordable, inabarcable. Son 100 vidas en una. 100 vidas en una. Pero bueno, hay que plantearse me gusta grandes desafíos. Y una cosa, pero esto no es un sueño, es fácil de cumplir y es lo que me he propuesto. Siento que tengo un mandato. Viste, me dice, basta de Maradona, Arcucci, basta, ya está, ya fue, Maradona ya fue, basta de estar colgado de Maradona. ¿Y sabes cuál es el mandato? Yo, hasta el último día, voy a trabajar para que la llama de Maradona no se apague, para que su nombre siga presente, recordando cosas como me permitieron recordar ustedes hoy y otras cuestiones. Me encanta eso, Vamos a ver por eso también la llama de Maradona. Total, me gusta. Quería agregar algo, perdón, pero lo agrego rápido. Dale. La humildad que tuvo Maradona con Messi, porque Messi es un crack, hoy discutimos como somos argentinos, quién fue mejor, nos pasa eso. Sí. Pero él siempre fue... No tenemos paz. Fue muy grato con Sí, fue muy grato. Sí, fue muy grato. Cuando hicimos el libro en Dubái, a 30 años de México 86, él bancó mucho a Messi. Veníamos del Mundial 2014, se venía el Mundial 2018. Se permitió darle un consejo para ese siguiente Mundial, que Diego consideraba que podía ser el último de Messi, miren lo que vimos después, que era entrenarse exclusivamente para la selección argentina cuando faltaran 5 meses para el Mundial. Y el final del libro es una frase de él, en realidad todas son frases de él, pero les juro que surgió. Empezamos a hablar de por qué no había salido campeón Argentina y cómo podía ser en el futuro. Y se permitió decir, che, ¿y después de Messi qué? En 2016. Siempre poniéndolo a Messi en un lugar, él lo había marcado como su sucesor, ¿saben en qué año? 2005. Cuando estaba haciendo la noche del 10, había dicho, el que tiene una marcha más, el que viene conmigo, es Messi. Espectacular. Tenías una más para el cierre. ¿Viste? Tenía una más para, muy cortito, ¿cómo ves el periodismo hoy en día? Qué momento estamos viviendo. ¿Empezamos de nuevo el programa? ¿Empezamos de nuevo el programa? Mira, yo creo que estamos viviendo un momento realmente muy difícil, que yo creo que también eso es una lucha por defender el buen decir, por defender el buen escribir, por defender el buen hablar, por defender, sobre todas las cosas, la comunicación. Yo soy un fanático de la comunicación, a mí me gusta comunicar. Y si nosotros no comunicamos bien, no usamos bien las palabras, es como un cirujano que usa mal su bisturí, y nosotros lo que tenemos que hacer es contar historias. Eso es lo que yo brindamos por eso, Dani, Arcucci. un gran placer tenerte acá. Gracias. Un placer.
Será, Román, hasta dentro de muy poquito en este show, que es En la Olla. Salud y los esperamos en la próxima. Ya. Hasta luego.